Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de cuestiones de lengua española. En esta ocasión también vamos a tratar más bien cuestiones de lingüística. Si os acordáis, en otros vídeos hemos hablado de las diferentes corrientes que existen en la ciencia lingüística, en la disciplina lingüística, y así hemos hablado del estructuralismo, que fue la corriente principal la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que parte del curso de lingüística general del maestro ginebrino, del maestro suizo Ferdinand de Saussure. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, emergieron corrientes como el generativismo o el funcionalismo, que sería mi corriente, mi paradigma metodológico, y también tenemos el cognitivismo, la lingüística cognitiva, entre algunas otras, pero vamos a centrarnos en las principales. Y en este vídeo vamos a hablar sobre todo del generativismo, que digamos son los acérrimos enemigos que tenemos los funcionalistas, y el funcionalismo. Esto lo explicaba muy bien el maestro Larcos, don Emilio Larcos Llorac, el introductor del funcionalismo lingüístico en España. Y por ejemplo hablaba que lo que diferencia, las diferencias son muchas, ¿no? Pero digamos que quizá la diferencia principal es la aproximación al objeto de estudio, ¿no? Mientras que los generativistas se centran más en la facultad biológica, en la capacidad biológica que tenemos los seres humanos para comunicarnos, y por tanto buscan una especie de gramática universal, con patrones supuestamente comunes a todas las lenguas, digamos que bajan a la profundidad, ¿no? Con ese innatismo. Los lingüistas funcionalistas nos quedamos más en la superficie y nos centramos más en las lenguas naturales, ¿no? Con su espontaneidad. Por eso el generativismo ha encontrado mejor y mayor acomodo en los lenguajes formales, en los lenguajes informáticos, en los lenguajes aplicados a la computación, porque bueno, pues con unas reglas predefinidas, y entonces es lo que, digamos, marca una diferencia bastante importante. Lo explicaba el maestro Larcos, como digo, por ejemplo, con el caso de los geógrafos y los geólogos. Es decir, esos profesionales, tanto los geógrafos como los geólogos, tienen un mismo objeto de estudio, que es la Tierra, pero se aproximan a ese objeto de estudio de forma diferente, de forma distinta. Pues es un poco lo que ocurre con los generativistas y los funcionalistas. Los funcionalistas, aunque evidentemente seguimos manteniendo el principio de inmanencia lingüística y también aplicamos criterios formales para la definición de funciones sintácticas, no nos quedamos solo ahí. De ahí que mientras que los generativistas hablan de competencia lingüística, los funcionalistas hablamos de competencia comunicativa, que engloba a la competencia lingüística, pero va más allá de ella. Por tanto, no solo atendemos a los criterios formales para definir, por ejemplo, las funciones sintácticas, y por supuesto los funcionalistas, digamos que primamos o utilizamos como primitivo la función sintáctica, ¿no? A partir de la función se definen las categorías, aparte de considerar evidentemente a la lengua sobre todo como un instrumento de comunicación, ¿no? Pero aparte de las funciones sintácticas también atendemos a las funciones semánticas y por tanto tenemos en cuenta el significado, y también las funciones informativas y las funciones pragmáticas, es decir, también analizamos el sentido, los efectos que producen en nuestros mensajes. Eso hace que, por ejemplo, cuando un español dice ¿tienes hora?, no, pues bajo esa aparente estructura interrogativa en realidad no se esconde una pregunta, sino que lo que se está formulando es una petición. Y ahí que cuando uno dice ¿tienes hora?, el interlocutor no responda sí y continúe caminando. Sería algo extrañísimo, ¿no? Evidentemente, cuando alguien dice ¿tienes hora?, pues la persona responde son las 6, porque en realidad, aunque haya una aparente estructura interrogativa, no se está realizando una pregunta, sino que lo que se está haciendo es formular una petición. Y por eso hay que atender también a esos factores pragmáticos que estudian, digamos, la lengua en uso, ¿no? Eso también nos permite hablar de las presuposiciones, ¿no? O de las implicaturas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que mi amigo dejó de fumar, pues bueno, hay varias presuposiciones, como por ejemplo que tengo un amigo que antes fumaba, o si yo digo que mi amigo me llamó antes de salir de casa, pues hay una presuposición que es que salió de casa. Y por otro lado, pues están las implicaturas, ¿no? Las implicaturas, mientras que las presuposiciones forman parte, digamos, del campo lingüístico, y las deducimos a partir de ahí, en el caso de las implicaturas, no, digamos que permanecen de forma implícita y a través de un proceso inferencial el interlocutor acaba deduciéndolas. Eso muchas veces conlleva tener que atender también al contexto sociocultural, ¿no? Esto es muy importante porque, por ejemplo, ya digo que los mensajes son como icebergs, ¿no? Es decir, hay una parte que es la que está, la que vemos, la que está en la superficie, pero luego también hay una parte bastante grande que permanece oculta, ¿no? Es igual que un iceberg, ¿no? Nuestros mensajes. Y así, por ejemplo, tenemos implicaturas
Y si decimos que hacemos una pregunta como ¿Juan está aún casado? Bueno, pues hay una presuposición que es que se casó, pero hay una implicatura cuando decimos ese aún. Juan aún está casado. Si decimos aún es que damos a entender que no no apostábamos mucho porque continuara con ese matrimonio, quizá porque era una persona infiel, porque no era monógamo, pero bueno, ahí ya tenemos implicaturas. Ocurre también cuando, por ejemplo, utilizamos una conjunción adversativa como pero. Sería muy extraño poner un pero en una estructura como es ingeniero pero alto, o es alto pero ingeniero. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Es decir, ahí choca, ¿no? Tener esa conjunción adversativa, ¿qué tiene que ver la altura o la estatura de una persona con la profesión? O digamos que no tiene sentido. Sin embargo, si decimos, por ejemplo, es catalán pero generoso, eso ya no nos choca tanto. ¿Y qué tiene que ver una región de España con la generosidad? Bueno, pues aunque se trate de un prejuicio o de un estereotipo, evidentemente es una implicatura sociocultural, ¿no? Se asocia, aunque sea de forma injusta y generalizada, pues la tacañería con el espíritu de los catalanes, o igual que a veces la gracia o el gracejo con los andaluces, o la sequedad o la seriedad con los castellanos, pero eso hace que a través de esas implicaturas y de ese proceso inferencial podamos entender el sentido de los mensajes. Por eso, los lingüistas funcionales, aparte de seguir trabajando con la sintaxis y con las características formales, también aparte de las funciones sintácticas, vemos las funciones semánticas, informativas, atendemos también al plano del contenido, al significado, a la semántica y también a la pragmática, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no solo tratamos la competencia lingüística, que también por supuesto, sino también la competencia comunicativa, es decir, la lengua en uso, y de ahí que haya disciplinas importantes que ya no son tan novedosas como cuando surgieron, como es el caso de la pragmática, y mientras que los generativistas pues buscan patrones universales, hablan de ese cierto innatismo, se centran en esas profundidades que tienen más que ver con el lenguaje que con las lenguas naturales, buscan unas reglas predefinidas, que eso puede estar muy bien para cebar una máquina capaz de producir un determinado número de oraciones gramaticalmente correctas, pero las lenguas naturales son sobre todo espontaneidad, hay que atender al contexto, a factores socioculturales, ¿no? Son sobre todo instrumentos de comunicación, es la herramienta que empleamos para comunicarnos y por tanto el factor sociocultural y los factores externos, junto con los internos de la inmanencia lingüística, también son importantes y por eso lo estudiamos desde esa perspectiva. Vuelvo a lo de Alarcos, ¿no? De geólogos y geógrafos, bueno, ambos son profesionales, pero se acercan a ese mismo objeto de estudio. En el caso de geógrafos y geólogos es la Tierra, en el caso de los lingüistas, ya sean generativistas, funcionalistas o de otras corrientes, es la lengua, a veces algunos más en el lenguaje, que sería la capacidad biológica, y también hay estudios muy interesantes a nivel neurológico y demás. Mientras que los funcionalistas tenemos ese enfoque o esa perspectiva más sociológica o sociologista y también estudiamos la lengua en uso porque teniendo una gran competencia comunicativa es cuando uno podrá desenvolverse muy bien en esa lengua. Esto sirve tanto para la enseñanza del español, en nuestro caso, como lengua materna, cuando lo enseñamos también en los colegios e institutos, y también en la enseñanza de español como lengua extranjera. Espero que esta cuestión os haya resultado muy interesante y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.